Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video quiero hablar acerca de la bestia profética mencionada en Apocalipsis capítulo 13 y 17. Y principalmente he basado el video en el libro titulado ¿Quién es la bestia profética?, que fue publicado en 1986 por la Iglesia de Dios Universal. Y bueno, todos sabemos que la Biblia es un libro de historia, profecía y conocimiento revelado por Dios. Y revela el propósito de Dios y su plan maestro para la humanidad desde su origen hasta la eternidad. Ahora, con eso dicho, hay que entender que la Biblia, ante todo, es un libro acerca de Israel. Por lo general menciona a otras naciones es cuando ellos llegan en contacto con Israel. Por eso sabemos poco de otras naciones, como por ejemplo no sabemos si hubieron naciones antes del diluvio. Y poco después del diluvio, sabemos que Nimrod fundó la ciudad-estado llamado Babilonia, también Nínive y otras. Y después surgieron naciones como Egipto, Asiria y otras. Y para finales del siglo VII a.C., el rey Nebuchadnezzar había formado el primer imperio mundial, o sea, unión de naciones. Ahora, la Biblia revela brevemente la historia y las profecías que tienen que ver con la historia de los imperios mundiales gentiles a partir de la Babilonia de Nebuchadnezzar. Y, como dije, en una forma breve, ha escrito la historia de esos imperios hasta que culminan en la segunda venida de Cristo. Y bueno, en Apocalipsis 13 y 17 se menciona una misteriosa bestia y se afirma que los que tengan su marca sufrirán las últimas 7 plagas. Así que naturalmente queremos saber qué es esa bestia o la imagen de la bestia y naturalmente la marca de la bestia. Y eso es importante saber porque las personas actuales, a todos se nos va a ordenar a adorar esa bestia o su imagen y se nos va a ordenar que recibamos una marca. Y bueno, los que adoren ese sistema van a recibir las 7 plagas y que representan la ira de Dios derramada en la población sin ser diluida. Y Dios pondrá tanta fuerza en esa ira, ya que a través de desobediencia el mundo estará desafiando a Dios. Y bueno, Apocalipsis capítulo 14 versos 9 al 10 nos deja bien claro quiénes van a recibir la ira de Dios. Ahora, tengamos bien claro que esto sucede después de un evento que se llama la Gran Tribulación. Y este periodo de tiempo se conoce como el Día del Señor. Y en Apocalipsis capítulo 15, verso 16, al igual que el capítulo 16, verso 2, menciona que Juan ve cómo empiezan a caer esas plagas en ese periodo de tiempo y hundirán al mundo en un estado de dolor y angustia que nunca se ha conocido. Y bueno, esto no es ningún cuento de hadas, es una dura realidad que el mundo va a tener que enfrentar. Pero bueno, comencemos a identificar qué es la bestia. Comenzaré leyendo Apocalipsis 13 versos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y bueno, claramente la escritura aquí no está hablando de una persona y está utilizando símbolos. Ejemplos son bestia o cabeza o cuerno, o la descripción de los pies de oso o la boca de león, o semejanza a leopardo. Y bueno, afortunadamente no tenemos que utilizar nuestra imaginación para tratar de descifrar estos símbolos, ya que la Biblia los interpreta. Y casualmente en el capítulo 7 de Daniel encontramos exactamente estos mismos símbolos. Y de acuerdo al capítulo 1, verso 7, Dios le había dado entendimiento en sueños y visiones. Y en el capítulo 7 vemos que Daniel escribió de esos sueños y visiones. Y en el verso 3 vemos que se trataba de 4 bestias grandes. Y todas estas, al igual que en Apocalipsis, subían del mar.
Y en los siguientes versos 4 al 7 nos informa que la primera bestia era como un león, la segunda semejante a un oso, la tercera semejante a un leopardo y la cuarta era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Y no se podía comparar con ninguna bestia que conocemos en la tierra. Y de estas bestias todas tenían una sola cabeza a excepción de la tercera, que es la que parece como un leopardo. Esa tenía 4 cabezas. Y si sumáramos todas las cabezas serían un total de 7 cabezas. También notemos que la cuarta bestia tenía 10 cuernos. Y bueno, en resumen tenemos 7 cabezas, 10 cuernos, apariencias de león, oso y leopardo. Ahora leamos la interpretación bíblica y saltamos al verso 16. Y vemos que a Daniel se le dio a conocer la interpretación de esas cosas. Y el verso 17 deja bien claro que cada una de las grandes bestias representaban un rey. Y hago un breve paro para recordarles que el rey es sinónimo de reino y se emplea en el sentido de que el rey representa el reino sobre el cual él gobierna. Ahora, brincando al verso 23, dice que la cuarta bestia sería un reino en la tierra. Y la palabra reino se emplea en el mismo sentido que se utiliza en los versos 18, 22, 24 y 27. Y bueno, en sumadas cuentas, bestia es lo mismo que un reino. Pasemos al verso 24 para aprender qué significa el símbolo de los 10 cuernos. Y dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, dentro de ese mismo sistema, se levantarán 10 reyes. Y quiero aclarar, las bestias son reinos y obviamente ellas tienen reyes. Y los reyes representan sus reinos. Pero sin importar quién haya fundado el reino, dentro de un reino formado pueden haber reinados. Y aquí es donde entra el símbolo de los cuernos para describir esos reinados. Así que, en un resumen breve, los 10 cuernos son 10 reinos sucesivos que saldrían del cuarto reino que había de gobernar la tierra. Ahora, concerniente a las 4 bestias o reinos que gobernaron al mundo, los mismos se describen en el capítulo 2 de Daniel. Y es que el rey Nebuchadnezzar del imperio caldeo, él tuvo un sueño que lo dejó muy impactado. Y ese sueño se describe en los versículos 31 al 35. El todo es que en su sueño él vio una imagen como un hombre, donde la cabeza era como de oro, sus pechos y brazos eran de plata, sus vientre y muslos eran de bronce, sus piernas de hierro, pero sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y lo impactante es que una piedra que no fue cortada con mano viene y golpea los pies y hace que se desmenucen, y por ende destruyendo toda la estatua, porque todo se desborona y después viene el viento y se lleva todo y no queda nada, excepto que la piedra se hace un gran monte que llena toda la tierra. Ahora, en los versos 36 al 40 vemos la interpretación del sueño. En los versos 37 al 38, Daniel le deja saber a Nebuchadnezzar que él, como rey, representaba aquella cabeza de oro. Después que se levantaría otro reino inferior y luego un tercer reino de bronce, el cual dominaría toda la tierra. El cuarto reino sería fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, al igual desmenuzaría y quebrantaría todo. Ahora, la interpretación de la piedra que destruye estos reinos y los reemplaza se consigue en el verso 44. Y leo, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
Y un vistazo a Hechos capítulo 4 versos 10 al 11 es una de las varias escrituras que deja claro que Jesucristo representa esa piedra. Bueno, en resumen aquí vemos a cuatro gobiernos que en su tiempo gobernarían al mundo conocido. Y el primero fue el Imperio Caldeo, que inclusive llegó a los judíos al cautiverio de Babilonia. Y es que en Levíticos 26 y otras partes Dios le advirtió a toda Israel que si no obedecían sus leyes, ellos terminarían siendo llevados en cautiverio por naciones gentiles. Y bueno, quiero dejar claro que a la antigua Israel Dios le ha prometido que si ellos guardaban los mandamientos de Dios y por lo tanto era su nación obediente, ellos crecerían, se convertirían en una multitud de naciones, un imperio que finalmente dominaría el mundo entero. Pero bueno, Dios reveló en el capítulo 2 de Daniel que Él le había dado dominio mundial a esta sucesión de imperios gentiles, donde el uno construyó tras el otro grandes imperios mundiales, y del cuarto salen 10 gobiernos sucesivos. Ahora, entiendan que sucesivos no quiere decir continuos, y de acuerdo a lo que hemos visto, da a indicar que el cuarto reino debe estar dominando el mundo entero cuando Jesucristo regresa. Y en pocas palabras, el cuarto reino tiene una sucesión prolongada de gobiernos desde su comienzo y que se prolonga hasta el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Y cuando Jesucristo regresa, Él acaba ese sistema y Él establece el reino de Dios aquí, en toda la tierra, porque estamos hablando estrictamente de gobiernos que gobiernan el mundo. Y bueno, en el capítulo 7 se describen bestias que están correlacionadas con ciertas partes de la imagen mencionada en Daniel capítulo 2. Por eso he puesto los nombres de los símbolos nombrados en el capítulo 7 sobre las diferentes partes de la imagen. Y la primera bestia o reino es el reino de Nabucodonosor, el imperio caldeo, también llamado Babilonia por su ciudad capital de 625 a 539. El siguiente reino, de acuerdo a la historia, es el imperio persa, que va del año 558 a.C. a 330 a.C. El tercer reino mundial fue Grecia o Macedonia bajo Alejandro Magno, conquistador del gran imperio persa en el año 337 a 330. Pero él solo vivió un año después de su feroz conquista. Y sus cuatro generales dividieron ese imperio en cuatro regiones. Primera era Macedonia y Grecia, segunda Tracia y Asia Occidental, tercera Siria y el territorio al oriente del río Indo, y el cuarto Egipto. Estas divisiones corresponden a las cuatro cabezas de la tercera bestia de Daniel 7. El cuarto reino, que tuvo su origen en Roma, se extendió y absorbió las cuatro divisiones una tras otra. Esta espantosa y terrible y gran manera fuerte fue el Imperio Romano desde el año 31 hasta 476 después de Cristo. Y si chequeamos en la historia, ese imperio absorbió y ocupó el territorio de los otros reinos. Y fue más grande y fuerte que todos. Y tenía el esplendor real de la antigua Babilonia. Y la parte más fuerte del león es su cabeza. Y los romanos tenían un ejército masivo y formidable. Concerniente a Persia, estaba simbolizado por las patas del oso, su parte más fuerte. Y bueno, fue ese imperio la máquina de guerra más terrible que el mundo hubiera conocido. Y también tenía la ligereza, la astucia y la crueldad del ejército de Alejandro, simbolizado por el leopardo. Por eso la cuarta bestia era más fuerte, más terrible que todas las otras. Cuando Juan escribió el capítulo 13 de Revelación, él vivía durante el periodo de la cuarta bestia. Ya las primeras tres habían pasado, así que solamente él escribe acerca de la cuarta bestia.
Y la cuarta bestia de Daniel, o sea, el Imperio Romano, había absorbido el territorio de las otras tres bestias y por eso las incluía y por eso esta cuarta bestia aquí se mostraba con 7 cabezas. Ahora, en el libro de Daniel, la última bestia tenía 10 cuernos. Por eso Juan describe su bestia con 10 cuernos. Si aceptamos la interpretación que la Biblia da acerca de los símbolos, entonces la bestia de Apocalipsis capítulo 13 es el Imperio Romano y que había durado desde el año 31 a.C. hasta el año 476 de nuestra era. Y bueno, en Apocalipsis 13 se habla de dos bestias, pero la primera bestia, que es la que estoy hablando, diferentes personas o organizaciones ofrecen diferentes tipos de interpretaciones, pero ninguna de esas interpretaciones tiene la calidad de alineamiento bíblico como el que he presentado hasta este momento. Ahora, las dos piernas de la imagen de Nabucodonosor describen las dos divisiones del Imperio Romano que sucedieron después del año 330. Una división era el Imperio Occidental con su capital en Roma y la otra el Imperio Oriental con su capital en Constantinopla. Ahora, quiero afirmar que la primera bestia mencionada en Apocalipsis 13, esta bestia no es una representación ni de la iglesia ni ningún personaje. Este es un gobierno poderoso que inclusive tiene una fuerza militar muy poderosa. Y hago referencia a Apocalipsis 13, verso 4. Los 10 cuernos de la bestia de Daniel capítulo 7 son los mismos 10 cuernos de la primera bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13. Y estos son gobiernos que surgirían del Imperio Romano después de su caída en el año 476. Y presento Daniel 7:24. Y leo, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, el cuarto reino del cual comenzó en el año 31 y terminó en el año 776, que es el Imperio Romano. Bueno, de ese reino, y continúo leyendo, se levantarán 10 reyes. Y estos 10 reinados o reyes o reinos se prolongan desde el año 476 hasta el momento en que Jesucristo regresa y que es un evento que estamos esperando y que es cuando Él establece su reino y se lo entrega a los santos. Y en la historia nunca han habido 10 reinos contemporáneos que hayan salido del Imperio Romano. Pero hasta el momento sí han habido 9 reinos sucesivos. Eso no significa continuos, o sea que el uno termina y el otro comienza inmediatamente, no. Pero, repito, han habido 9 reinos sucesivos que gobernaron sobre el territorio del reino romano. Ahora, en los versos 3 al 5 de Apocalipsis 13 se menciona lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Estos dos versos independientemente describen sucesos que tienen que ver con la bestia. El verso 4 está describiendo un evento futuro y aquí la bestia mencionada representa la que reúne el esplendor real y el imperio simbolizado por la boca del león, o sea, de Babilonia, junto con la fuerza simbolizada de los pies del oso, o sea, el reino de Persia, y la ligereza y astucia y crueldad del leopardo, o sea, Grecia. Brevemente regreso al verso 1. Menciona 7 cabezas, y esto describe el momento cuando el Imperio Romano había absorbido completamente los otros reinos, y por eso poseía las características más poderosas de sus antecedores. Con esto dicho, solo una cabeza existía en el momento que Juan la vio. Y sencillamente esa era la séptima o última cabeza. Por lo tanto, el verso 3
describe la herida mortal que esa última cabeza o séptima cabeza recibió. Y esa séptima cabeza dio origen a los 10 cuernos. Y, de acuerdo a Daniel, representan 10 gobiernos sucesivos surgidos del Imperio Romano. La herida mortal le ocurrió al Imperio Romano en las últimas etapas de su decadencia cuando fue invadido por los bárbaros y que pusieron fin a su gobierno en 476. Regresando al verso 4, vemos que el dragón le entrega su autoridad a este imperio en un futuro. Y dragón es sencillamente otro símbolo que fácilmente podemos descifrar leyendo Apocalipsis 12. En el verso 9, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Al igual los versos 12 y 13, un análisis sencillo fácilmente identifica que el dragón es el mismo diablo. Y una vez más está revelado en Apocalipsis 20, verso 2, y este lo leo, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y como ven, estoy utilizando claves que están dentro de tu propia Biblia para poder entender el simbolismo que Dios utilizó para codificar esas profecías. Y estos misterios y conocimientos estuvieron ocultos en frente de los ojos de millones de personas, pero Dios, a cómo nos acercamos al tiempo del fin, nos da más conocimiento y nos permite entender estas cosas con claridad. Y de regreso al verso 4, aunque muchas personas dicen que la adoración va a ser hacia la Iglesia Católica o hacia el papado, obviamente eso es falso, porque lo que ellos se imaginan no concuerda con lo que la Escritura nos indica. Y podemos leer la Escritura de esta manera. Y adoraron a Satanás, que había dado autoridad a este imperio, y adoraron a este reino diciendo: ¿quién como el Imperio Romano y quién podrá luchar contra él? Y si miramos la historia, nos narra que los emperadores romanos eran objeto de culto y el paganismo era la religión del Estado. Hemos hecho videos acerca de eso en el pasado. Un ejemplo es un video titulado La Iglesia de Roma, Mitras e Isis, que lo puedes hallar en nuestro canal CDLIDD Sermones. Y para verificar específicamente el dato que dije concerniente a la adoración hacia los emperadores, puede chequear el libro titulado Medieval and Modern Times, Tiempos Medievales y Modernos, de James H. Robinson, la página 7. Bueno, el emperador, él representaba la majestad y la gloria divina, y todos los súbditos, como buenos ciudadanos, estaban obligados a participar en sacrificios oficiales ofrecidos al jefe de Estado como un dios. Ahora, en el año 476, muchos pensaron que el Imperio Romano iba a desaparecer, pero la profecía indicaba que no. Es más, la profecía en este momento indica que tiene que hacer una última reaparición y que va a ser muy impresionante. Y he vuelto a presentar el verso 4. Ahora, personas argumentarán que esto ya sucedió en la historia, por lo tanto, que la profecía ya se cumplió. Y sí, ciertamente, hasta un punto, esto ya sucedió en la historia. Al menos el mundo que conoció al Imperio Romano se maravilló y había adoración hacia ese emperador y hacia ese reino. Pero eso es un prototipo de lo que ha de venir. Y cuando suceda, la escritura se va a cumplir en su totalidad. Y todo el mundo entero, eso incluye todos los asiáticos, africanos, todas las personas de las Américas, de las islas, todos los pobladores de la tierra se verán afectados. Y en ese entonces será un cumplimiento en su totalidad. Y como dice el verso 5, va a hablar grandes cosas y blasfemias. Y claramente ahí dice que se le va a dar autoridad para actuar por un periodo de 3 años y medio. Bueno, en este caso dice 42 meses. Y una vez más es algo que viene. Pero en este momento quiero que lean los versos 4 y 5 del punto de vista histórico. Y que fue un cumplimiento en un prototipo
y que ya sucedió. Así que en ese escenario histórico, y leo, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y bueno, es que el imperio parecía que iba a morir en el año 476. Pero no, resulta que de esa última cabeza salen los 10 cuernos, porque 10 reinos sucesivos surgirían de ese reino. Por lo tanto, la bestia se perpetúa en esos 10 cuernos, y que una vez más salen de la séptima cabeza del cuarto reino, y que esta cabeza simboliza el reino romano, y los reinos sucesivos se perpetúan desde el año 476 hasta la venida de Cristo. Entiendan claramente que la cuarta bestia que Daniel describió, a través de sus 10 cuernos sucesivos, se prolonga desde su creación hasta el tiempo que Jesucristo regresa. Si examinas los versos 8 y 9 de Daniel 7, en el octavo verso se está hablando de esa cuarta bestia, pero en el verso noveno ya se habla del establecimiento del reino o el trono de Dios. Eso significa que el trono de la bestia no puede estar, y por eso en el verso 11 menciona que esa cuarta bestia, o sea, ese reino, era destrozado. Y ese es el mismo paralelo que encontramos en Daniel 2:35. Sencillamente que esta imagen o el simbolismo nos da información adicional que no recibimos en el otro simbolismo del capítulo 7. Y aunque aquí también se mencionan 4 reinos, aquí describe el cuarto reino como un reino que se iba a dividir en 2, lo cual sucedió en la historia. Pero aquí no demuestra o no hay simbolismo para indicar que iban a haber reinos sucesivos, como lo indicaban los 10 cuernos de la cuarta bestia. La escritura sí habla de los dedos de los pies y que también son 10, pero estos están al fin, en la parte de abajo, y eso representa 10 divisiones que deben suceder en Europa, y es algo que todavía no hemos visto. De acuerdo a Daniel 7, el imperio romano comienza como una cabeza, pero ese imperio se expandió y absorbió las cualidades y el territorio de las otras 3 bestias. O sea que absorbió las otras 6 cabezas de las bestias anteriores. Y cuando Juan la vio, él la vio en su estado más majestuoso. Por eso, cuando él vio la cuarta bestia de Daniel, él la vio con 7 cabezas. Ambos, Daniel y Juan, describieron la misma bestia de 10 cuernos, pero en diferentes puntos históricos. Y este imperio parecía que iba a desaparecer, y es descrita como con una herida de muerte en el verso 3 de Apocalipsis 13. Pero esa herida fue sanada y la historia ha mostrado que ese imperio ha tenido varias resurrecciones. Pero de regreso a la herida de muerte, y es que el imperio romano en el norte de África fue invadido por los vándalos, y este grupo continuó hasta que llegó y saqueó a Roma en el año 455. Y ellos técnicamente no destruyeron el imperio porque quedó algo, pero lo que quedó fue muy débil, a tal punto que en el año 476 un pueblo de extranjeros, de bárbaros, bajo el liderazgo de Odoacro, establecieron en Roma un gobierno de ese pueblo que se llamaban los Herulos. Pero eso tampoco duró mucho, ya que 17 años después vino otro pueblo extranjero a gobernar ese territorio. Y por 60 años ese pueblo llamado los ostrogodos gobernaron de entre el año 493 a 554, cuando ellos fueron expulsados de Italia y desaparecieron. Y estos 3 pueblos que barrieron el territorio romano llenaron el periodo de la historia que se conoce como la Edad de Transición. En Daniel capítulo 7, verso 8, se menciona un cuerno pequeño que delante de él fueron arrancados 3 primeros cuernos.
y que representaban los reinos de los vándalos, de los ostrogodos y gerulos. En el verso 20, hablando de ese pequeño cuerno, dice que parecía más grande que sus compañeros. Entonces están los 10 cuernos y está este otro cuerno pequeño que parece más grande que sus compañeros y que sucede después de los primeros 3 cuernos o primeros 3 reinos. Ese cuernito representa el papado y el papado es un sistema de gobierno que completamente dominó a los cuernos subsiguientes. Pero este en sí no fue el cuarto cuerno. El cuarto cuerno o reino fue el que sanó la herida mortal. En el año 554, Justiniano, el emperador del oriente de Constantinopla, estableció su gobierno mediante un legado imperial en la ciudad de Ravenna, Italia, y realizó en lo que la historia se conoce como la restauración imperial. Y aquí regreso a Apocalipsis 13, esta vez al verso 5. Y es que después de que la herida es sanada, la bestia recibió poder para actuar 42 meses. Y los meses bíblicos tienen 30 días. Eso significa un total de 1260 días. De acuerdo a Ezequiel 4, versos 4 al 6, vemos que Israel es castigada la misma cantidad de años en el número de días que tuvo que sufrir el profeta. Y vemos otro ejemplo de castigo de año por día en Números 14:34. Por lo tanto, la bestia sanada había de seguir actuando por 1260 años. Y he sacado esta gráfica que tomé del libro. Y basado en esta gráfica decidí hacer una mucho más sencilla. Obviamente no está en escala. Y después de que termina el Imperio Romano en 476, pasan casi 80 años. Y 3 reinos extranjeros tratan de gobernar y asimilar el Imperio Romano, pero son expulsados por un cuarto reino bajo Justiniano en 554 y él establece lo que se llama la restauración imperial. Pero eso llega a su fin y es revivido bajo el reino franco en 774. Esa forma de gobierno fracasa más adelante y es restablecido una vez más en 962 bajo el nombre del Sacro Imperio Romano. Pero tampoco dura. Vuelve otra vez a revivir, esta vez bajo la dinastía de los Habsburgo en 1520. Y casi 200 años después, Napoleón tiene la aspiración de revivir ese imperio, pero eso termina en 1814. Así que ese Sacro Imperio Romano se disolvió en ese año y fueron exactamente 1260 años después de que la herida mortal fue sanada en 554. Después de Napoleón, la bestia cayó en un estado de inexistencia simbolizado por el abismo, mencionado en Apocalipsis 17, verso 8. Pero para eso, el año 1870, Garibaldi reunió las divisiones de la península italiana y así restableció y dio comienzo al noveno cuerno, el cual culminó en el gobierno de Mussolini. Apocalipsis 17, versos 8 al 10 habla de esta fase del imperio y es que no se podía comparar con el poderoso imperio romano de la antigüedad. Por eso Juan escribe, era y no es. Quiero aclarar que en Apocalipsis 17 se describe una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y hay una mujer que monta esa bestia. Temprano, en referencia a la bestia de Daniel 7, se mencionó que un cuerno pequeño aparece después de los primeros 3. Y comenté que ese es el papado. Y a través de la historia, el papado ha tenido influencia con los líderes de las resurrecciones de este imperio. Y esa conexión entre iglesia y Estado no se puede negar. Después de que los primeros 3 reinos extranjeros fueron eliminados
y que eran representados por los primeros 3 cuernos, siguen 7 cuernos. Y una vez más estoy hablando de la bestia que describió Daniel en el capítulo 7. Hemos visto en la historia 6 de esos cuernos y falta uno por venir. Apocalipsis 17 habla de una bestia de 7 cabezas y que es montada por el papado. Bueno, la iglesia de Roma, ya que mujer es el símbolo para la iglesia. Al igual que la iglesia es representada por una mujer, la falsa iglesia también es representada por una mujer, en este caso una ramera. Y cuando vuelva a surgir del abismo la última resurrección del Imperio Romano, la falsa iglesia va a jugar un papel importante. Pero bueno, va a ser traicionada por la bestia, pero no voy a hablar de eso. En Apocalipsis 17, las cabezas representan los últimos 7 cuernos. Ahora, esta bestia también tiene 10 cuernos. Pero a diferencia de las otras 2 bestias mencionadas en Daniel 7 y la primera bestia de Revelación 13, los cuernos de esta bestia en el capítulo 17 son cuernos venideros y que van a ser contemporáneos y que representan 10 divisiones en Europa. Y estos 10 cuernos sí correlacionan con los dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor en el capítulo de Daniel 2. No voy a hablar en ninguna profundidad acerca de las 10 divisiones a las que Dios va a someter a Europa para cumplir la profecía. Porque, bueno, eso toma tiempo y haría el video excesivamente largo. Además, tenemos un video titulado ¿Deben los 10 reyes gobernar sobre 10 naciones?, donde hablamos acerca de ese tema. Y concerniente que es la marca de la bestia, también tenemos un video titulado ¿Qué es la marca de la bestia? Pero sí me voy a atrever a aburrirlos de nuevo para volver a hablar del capítulo 13 de Revelación, otra vez los versos 4 y 5. Y en el verso 4, sí, históricamente la gente adoró al emperador romano y la fuerza militar del imperio romano daba miedo. Y en el verso 5, bueno, hablé de los 1260 años que la bestia pudo actuar hasta que finalmente fue derrocada en 1814. Y se fue a perdición, después hubo una reaparición con Garibaldi. Y era, pero al mismo tiempo no era ese reino, pero pronto va a salir de ese abismo y va a regresar a su esplendor. Y ese será el cumplimiento total y final de esta profecía. El tipo ya se cumplió en la historia, ahora viene el cumplimiento total. La escritura dice que todo el mundo entero, eso incluye todo el mundo, todas las islas, todas las Américas, todos los pueblos en África y Asia. Y claro, obviamente, la población en Europa. Esta escritura dice que van a adorar al demonio, el cual le dará la autoridad a ese reino. Y los pobladores del mundo van a adorar a ese reino, diciendo, ¿quién como ese reino y quién podrá luchar contra él? Y el líder de esa resurrección del Imperio Romano que estamos a punto de conocer, ese personaje que es el rey, es conocido como la bestia. La bestia es el reino, pero su rey también es conocido como la bestia. Y ese hombre va a hablar grandes cosas y blasfemias. Y se le va a dar autoridad por 42 meses para perseguir a los santos, que son aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo y mantienen sus mandamientos. En Apocalipsis 12:17 dice que el dragón hace guerra con los santos. Como hemos hablado en otros videos, esta persecución es después de que comienza la gran tribulación. Para este entonces, los cristianos más fieles que tienen el espíritu de Filadelfia ya se encuentran en el lugar de protección donde van a ser protegidos por tiempo y medio tiempo, o sea, 42 meses. Este mismo tiempo también es mencionado en Daniel 7:25. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y eso es similar a lo que
Apocalipsis 13, verso 5 dice dice que habla grandes cosas y blasfemias. Y en el verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Y aquí dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Regreso a esta gráfica. Después de que se firme el Tratado de Paz y se ratifique por un líder europeo de bajo rango y que después esa persona se vuelve el rey, o sea, la bestia, y esa persona va a dar las órdenes para comenzar la gran tribulación. Y sabemos que eso va a suceder alrededor de 3 años y medio después de que se ratifique el Tratado de Paz. Hemos mencionado que antes de la gran tribulación, ese personaje va a ordenar una persecución enfocada hacia los cristianos más fieles. Y esa persecución va a ser dura y va a hacer que hasta hermano se vuelva contra hermano. Y es muy probable que miembros de iglesias de Dios se quieran desasociar con miembros de otras iglesias de Dios. Pero una vez que comienza la gran tribulación ya nada importa. La persecución es totalitaria y mundial. O se someten a la adoración de la bestia, y si no, entonces quebrantan la ley y reciben persecución. Y cuando dije que quebrantan la ley, no estoy hablando de la ley de Dios, sino la ley de la bestia. Daniel 7:25 dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y si miramos el verso 5 de Apocalipsis 13, tampoco es que mejore la cosa. Dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y que es lo mismo que tiempo y tiempo es la mitad de tiempo. Y bueno, en sumadas cuentas parece imposible que hace más de 2600 años el rey Nebuchadnezzar tuvo dos sueños o visiones concerniente a 4 reinos distintos, pero al mismo tiempo terminando siendo absorbidos por el cuarto, y que ese cuarto reino de una u otra manera se iba a perpetuar hasta el regreso de Jesucristo. Y ese hecho hace esas profecías muy impactantes, fuera de que son interesantes. Y muchos piensan que eso era algo para el pasado, pero como vemos, esas visiones de hace mucho tiempo ilustraron una dura realidad que vamos a tener que enfrentar muy pronto. Lo mejor es tomar conciencia de nuestro estado espiritual y no nos dejemos amarrar por cosas que hayamos hecho o que nos hayan sucedido. Las experiencias que vivimos ayudan a definir quiénes somos, pero lo relevante es qué acción tomamos hoy y cómo continuaremos viviendo nuestra vida. Es necesario que día a día nos humillemos ante Dios y muy importante que obedezcamos sus mandamientos. Y que así como Jesucristo se sometió a obediencia, y sí, hago hincapié en que Jesucristo se sometió a obediencia, y ninguno de nosotros estamos por encima de Él. Y con eso dicho, les recuerdo que Dios solo le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen a Él. Y eso que acabo de decir le choca y le contradice a mucho cristiano. Bueno, ellos dicen ser cristianos y argumentan cómo uno va a obedecer a Dios sin que Él le haya dado el Espíritu Santo. Pero bueno, dejando eso a un lado, nuestra obediencia voluntaria en amor a la ley de Dios es lo que Dios quiere de nosotros. Pero por nuestra desobediencia en nuestra sociedad, el mundo entero tendrá que someterse a la ira de Dios. Pero antes de eso, el mundo sufrirá la ira de la bestia. Hasta aquí una breve sumarización de ciertas partes del libro ¿Qué o quién es la bestia profética? Gracias por su tiempo.